Buenas tardes, mi nombre es Andrés Lares, este es mi seminario recuperativo de la nota del primer parcial. Entonces vamos a hablar un poco de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis o enfermedad de Chur-Strauss. Vemos que esta enfermedad fue descrita en 1951 por sus autores Chur y Strauss. Tenemos entonces que es una vasculitis necrotizante que va a afectar a vasos de mediano y pequeño calibre, y van a estar también asociados con síntomas de afectaciones vasculares en varios órganos y sistemas. También la podemos caracterizar por presencia de asma, eosinofilia periférica o ística y la formación de granulomas extravasculares. Con respecto a su incidencia, tenemos que es una enfermedad muy poco común y su incidencia anual es calculada de aproximadamente entre 1 a 3 casos por 1 millón de habitantes. Vemos que el trastorno afecta a personas de cualquier edad, exceptuando a lo que van a ser los lactantes. Con respecto a su mecanismo inmunopatogénico, se conoce muy poco con respecto a esto. Se dice que están relacionados con rasgos alérgicos y que va a estar representado por células T elevada e inmunidad humoral alterada. Tenemos que la vasculitis necrotizante de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis afecta varias arterias musculares, como ya dije anteriormente, de mediano y pequeño calibre. También va a afectar lo que van a ser capilares, venas, vénulas. Estas pueden afectar múltiples sistemas orgánicos y los pacientes a menudo tienden a tener antecedentes atópicos. Tenemos que la aparición de la enfermedad está a menudo asociada con lo que va a ser el empeoramiento del asma, la alergia, la angitis y la angitis son los sellos distintivos de esta enfermedad. Tenemos que esta enfermedad se va a dividir o se va a caracterizar por 3 fases. Vamos a tener la primera fase, que es la fase prodrómica, que se caracteriza por asma con o sin rinitis alérgica. Y la segunda fase ya es la fase eosinofílica, es decir, va a haber una infiltración eosinofílica tanto central y periférica y en los tejidos, produciendo lo que va a ser un cuadro similar a eosinofilia pulmonar simple, es decir, el síndrome de Luffer, y neumonía eosinofílica crónica o gastroenteritis eosinofílica. Y la tercera fase vamos a tener que es la fase vasculítica, que normalmente se desarrolla dentro de los 3 años de aparición de esta enfermedad y puede afectar órganos como el corazón, también el sistema nervioso periférico, riñones, nódulos linfáticos, los senos paranasales, músculos y la piel. Tenemos que la afectación en lo que va a ser la piel, es decir, va a haber nódulos, erupciones urticariformes, ocurre en lo que va a ser los 2/3 de los pacientes y también se puede observar fiebre y pérdida de peso. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que pueden afectar, como ya dije anteriormente, diversos órganos, aparatos y sistemas. A nivel respiratorio, tenemos que la mayoría de los pacientes van a presentar asma, que comienza en la edad adulta. Suele ser grave y va a ser dependiente de corticoides. También es frecuente lo que va a ser la sinusitis, que no es destructiva y también no va a presentar lo que va a ser inflamación necrosante grave. Tenemos que el paciente puede presentar dificultad respiratoria, también puede existir tos, hemoptisis. Esto es debido a lo que va a ser las hemorragias alveolar y son frecuentes también infiltraciones pulmonares en placas transitorias. Con respecto al nivel o al sistema neurológico, tenemos que la manifestación más común o más frecuente va a ser la mononeuropatía múltiple o la mononeuritis múltiple, que esto ocurre de 3 a 4, en 1/4 de los pacientes con esta enfermedad. Es rara la afección a nivel del sistema nervioso central, incluyen lo que van a ser hemiparesias, confusiones, confusión, convulsiones, coma, y puede acompañarse de lo que va a ser la parálisis del nervio craneales o signos de infarto cerebral. Y a nivel cutáneo tenemos que en la piel se va a ver afectada cerca de la mitad de los pacientes con esta enfermedad. Van a aparecer nódulos y pápulas en la superficie en extensión hacia las extremidades. Esto se ve a lesiones lo que van a ser granulomatosas extravasculares, empalizadas o abarcadas por lo que va a ser la necrosis central.
Puede haber también púrpuras o pápulas eritematosas. Esto es debido a lo que va a ser la vasculitis leucocitoclástica, con infiltración eosinofílica y puede ser prominente. A nivel musculoesquelético, puede hablar de lo que van a ser artralgias, mialgias o incluso artritis. Por lo general se dan durante la fase vasculítica. A nivel cardíaco, la afección principal o la causa de muerte va a ser lo que, o incluyen lo que van a ser las insuficiencias cardíacas por miocarditis o por fibrosis miocárdica. También podemos ver vasculitis de las arterias coronarias y trastornos vasculares y pericarditis. Y el hallazgo histopatológico más predominante va a ser la miocarditis eosinofílica. A nivel digestivo, tenemos que en un tercio de los pacientes se pueden presentar afecciones o síntomas digestivos como dolor abdominal, diarrea, hemorragia. Esto es debido a lo que va a ser la gastroenteritis eosinofílica o isquemia mesentérica por la vasculitis. Y a nivel renal tenemos que presenta, es como en el sistema en el que se va a presentar menos alteraciones o menos afecciones con respecto a la vasculitis. Pero podemos encontrar granulonefritis necrosante focal o segmentaria. Esto es debido a la inflamación granulomatosa o eosinofílica de los riñones. Con respecto a su diagnóstico, tenemos que en las circunstancias más óptimas se hace gracias a lo que van a ser las biopsias. Estas personas, se va a hacer biopsias en las personas con manifestaciones clínicas características, pero puede ser muy difícil la confirmación histológica porque no aparecen simultáneamente los signos patognomónicos. El paciente, para que se confirme el diagnóstico de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis o enfermedad de Church-Strauss, debe mostrar signos de asma, eosinofilia periférica en sangre y manifestaciones clínicas relacionadas con la vasculitis. Entonces tenemos, para hacer un diagnóstico diferencial, tenemos los criterios de la clasificación de la American College of Rheumatology. Son los siguientes: asma, eosinofilia en mayor de 10% en sangre periférica, sinusitis paranasal, infiltraciones pulmonares o a bases, en las bases, a veces va a ser transitoria, signos histolíticos en de vasculitis con eosinofílicas extravasculares, perdón, y mononeuropatía o polineuropatía múltiple. Tenemos que si se encuentran 4, o sea, mayor o igual a 4 de estos criterios, podemos hablar de una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.7%. Tenemos que los estudios me ayudan a establecer el diagnóstico y el grado de la afección con respecto a la enfermedad de Church-Strauss. Y podemos diferenciarla de otras afecciones como van a ser la poliangitis, la granulomatosis con poliangitis, anteriormente llamada la granulomatosis de Wegener, el síndrome hipereosinofílico, la poliangitis microscópica, la microglobulinemia. Las reacciones a fármacos, la granulomatosis brocentérica y las infecciones fúngicas y parasitarias y las neoplasias. Con respecto a su tratamiento, tenemos que las personas sin tratamiento su resultado va a ser inafectorio y la supervivencia va a ser de 5 años, es de 25%. Y con respecto al tratamiento va a ser favorable y el estudio se detecta que cifras de supervivencia en la actualidad del 78 meses, es decir, del 72%. Vamos a ver que los glucocorticoides al parecer son eficaces en muchos pacientes. Tenemos que la disminución gradual de lo que va a ser este fármaco, los glucocorticoides, cuando es frenada por la aparición del asma, vamos a acompañarla de lo que va a ser la prednisona. Con respecto a la combinación de ciclofamida y prednisona y seguidas de azioprima o metrotexate, tenemos que la vamos a utilizar cuando el paciente tenga enfermedad fulminante multisistémica, en especial con daño cardíaco
Y con respecto al el mepolizumab, que es el anticuerpo antileucina 5, se ha descrito en unos estudios que es eficaz, que es más eficaz que el placebo con respecto a la enfermedad. Y tenemos que en pacientes graves con enfermedad de Church-Strauss, que amenace la vida, se excluyeron del estudio con el mepolizumab. Y lo utilizamos lo que van a ser las ciclofamida y los glucocorticoides. Y con respecto al rituximab, este ha sido examinado en series pequeñas, especialmente en pacientes con enfermedades activas, no obstante, o alérgicos o que no toleren los otros medicamentos. Con respecto a las pruebas de laboratorio, tenemos que deben realizarse estudios de sangre y radiografías de tórax, pero los resultados no son diagnósticos. Tenemos que se debe realizar un hemograma completo, hacer un recuento diferencial para controlar lo que va a ser la eosinofilia en algunos pacientes y también utilizar como marcador de la actividad. Deben determinarse periódicamente las concentraciones de inmunoglobulina E, la proteína C reactiva y la eritrosedimentación para evaluar lo que va a ser la actividad inflamatoria. Tenemos que deben realizarse también estudios serológicos que detecten anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, es decir, los ANCA, que en un 40% de los pacientes se detecta. También se realiza inmunoanálisis ligado a las enzimas, es decir, los ELISA, en busca de anticuerpos específicos. El resultado más frecuente es el ANCA perinuclear, con anticuerpos contra mieloperoxidasa, aunque los ANCA no es una prueba específica para esta enfermedad. También podemos utilizar lo que van a ser marcadores de actividad de la enfermedad eosinofílica, los inmunoglobulina E y los niveles de proteína C reactiva que logran y predicen solamente brotes con limitaciones significativas. Con respecto a la eosinofilia intensa, tenemos que puede llegar a niveles de hasta mayores a 1000 células por microlitro en mayores del 80% de los pacientes. Tenemos que las manifestaciones de la inflamación incluyen aceleración de lo que va a ser la tasa de sedimentación eritrocítica, mayor cantidad de fibrinógeno o globulinas alfa 2, que se detectan en un 81% de los pacientes. Y otros datos de estudio de laboratorio reflejan los aparatos y los sistemas afectados. Gracias.